a este dossier. En este caso tenemos el placer de contar con Ricardo Silva, PhD, que está ahí por parte del proceso del proyecto Prometeo. Me imagino que ya Ricardo va a poder contarles un poco más para poder poner en contexto el trabajo que él está haciendo acá. Lo hemos invitado para que él pueda hablarnos un poco desde su investigación científica y estos puntos de contacto que a nosotros nos parecen interesantes con el campo de las artes, ¿no? No solamente el campo de las artes visuales propiamente, sino todo esto que tiene que ver con los procesos de creación. Entonces vamos a darle a Ricardo el tiempo para que pueda exponer el desarrollo de su trabajo de esta presentación en especial, y después darnos un poco de tiempo para poder conversar, para poder hacer preguntas, para poder, si él desea, también ser interrumpido y de esa manera avanzar en el proceso. ¿Está bien? Que no deja hablarte del examen final y de las notas. No, eso es al final. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos todos. Yo soy venezolano, estoy aquí como miembro del programa Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El programa Prometeo lo que busca es traer científicos de otras partes del mundo o ecuatorianos que están haciendo ciencia en otras partes del mundo para que vengan a Ecuador a ayudar a desarrollar todo lo que es esta idea de la sociedad del conocimiento y a contribuir con el cambio de la matriz productiva. Entonces, esas son las palabras bonitas que tenemos que usar. Esa es nuestra retórica, así que para eso estamos. Estamos también pues, para hacer grupos, para hacer redes, para conocer personas y para apoyar a todas esas ideas locas y creativas que puedan surgir para hacer cosas nuevas, para construir una nueva realidad. Yo soy un artista amateur, así que aquí estoy fuera de mi dominio, un poquito fuera de mi área de confort. Es interesantísimo cuando nosotros que pensamos de distintas maneras nos podemos juntar para tratar de hacer cosas en equipo, para tratar de hacer cosas en grupo. Y como les dije, sobre todo yo no muero. Así que por favor, cuando ustedes quieran, me interrumpan. Si no me interrumpen, de repente yo voy a tener que interrumpir con ustedes y hacerle preguntas. Entonces fíjense, ese rostro me lo bajé de internet, se supone que este es un artista de aquí de Utah, no sé quién es porque internet no me lo decía, pero me pareció hermoso ese rostro y me sirve de punto de partida para hablar de lo que es el proceso de percepción. Entonces, este vocablo, es un vocablo de un neologismo que yo construí especialmente para esta charla, pero que realmente es muy útil y que ojalá varias personas con las que podamos conversar a construir de verdad lo que es este vocablo de belleza. La perceptómica viene de dos raíces griegas: perceptio, que corresponde a la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Eso es la percepción. Es la impresión intelectual, cognitiva, mental, que causa todo aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Y va a ser fundamentalmente sobre lo que yo voy a hablar el día de hoy. Y OMA indica el conjunto para referirse al estudio global de estos fenómenos. Entonces, la perceptómica la podemos definir como el estudio del conjunto de relaciones existentes entre los estímulos sensoriales y la impresión que estos causan a nivel mental. Lo que nosotros percibimos es propio de cada uno de nosotros. Lo que están viendo ustedes que están aquí en las primeras filas es distinto a lo que están viendo ustedes que están allá en las últimas filas. Lo que están escuchando ustedes aquí es distinto a lo que ustedes están escuchando allá. De acuerdo a su experiencia propia, individual, de repente alguno de ustedes tuvo una pésima experiencia con los venezolanos y entonces qué antipático este tipo que me está hablando aquí al frente. Otro, por el contrario, de repente
tuvieron un enamorado, una enamorada venezolana, le pareció lo mejor del mundo y entonces qué chévere que vino un venezolano a hablar conmigo. Entonces la percepción es propia, es individual, es de cada quien. Nadie puede compartir lo que ustedes quieren. Y todo eso viene de su realidad, de lo que ustedes han vivido, estudiado, con quienes han hablado, compartido. Entonces yo quisiera tratar de abordar la percepción desde arriba, desde lo cognitivo, desde lo mental, desde lo filosófico, desde lo espiritual. Pero si lo abordara desde ese punto de vista, entonces no tendría de dónde agarrar, porque ya todo estaría en el campo de lo etéreo. Mi opinión versus tu opinión, versus tu opinión, versus la opinión de cualquiera. Entonces podemos entrar en un debate filosófico, pero un buen debate filosófico nos enriquece, pero no nos deja nada en firme. Entonces yo tengo el vicio de haberme formado en el campo de la ingeniería y de las neurociencias. Y en el campo de la ingeniería y de las neurociencias, entonces se han hecho bastantes avances sobre cómo funcionan nuestros sentidos y cómo desde nuestros sentidos nosotros comenzamos a percibir esas impresiones mentales. Y esas impresiones mentales desde nuestros sentidos son los que nos permiten tener un intercambio que se parece y que nos permite comprender. Entonces, en vez de abordar el tema de la percepción desde la filosofía, yo voy a abordar el tema de la percepción desde los sentidos y desde las neurociencias. ¿Ok? El cerebro. ¿Quién me habla del cerebro? ¿Qué saben ustedes del cerebro? ¿No se lo pusieron esta mañana? ¿Qué saben del cerebro? Vamos. Cerebro. Y si celebro, sí. Pero cerebro no. Vamos, alguien dígame algo del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Es la parte inteligente. ¿La parte inteligente de qué? Que manda todo un circuito, todo el cuerpo. Manda un circuito a todo el cuerpo. Entonces, todavía no me has terminado de decir la parte inteligente de qué. ¿O de quién? Del ser humano. Del ser humano. La parte inteligente del ser humano. ¿Nosotros somos inteligentes? Sí. Sí. Bueno, por lo menos algunos lo creemos, ¿verdad? Inteligencia. Chévere. Entonces, ¿qué es eso de la inteligencia? Conocimiento. La búsqueda de caminos. La búsqueda de caminos. Ok, eso me gusta. Esa idea filosófica está bonita, está interesante. Es la búsqueda de caminos de qué, para dónde, hacia dónde, por qué, por qué. Pues justamente es todo eso. Es aquello que nos hace únicos. Es aquello que nos hace críticos. Es aquello que nos hace inconformes. Es aquello que nos hace testarudos a veces. Es, en esencia, donde reside o cómo se manifiesta nuestro yo, nuestra alma. El quiénes somos, aunque ese quiénes somos es algo etéreo, metafísico, ese etéreo metafísico se relaciona con la naturaleza, con la realidad, a través de un órgano que tenemos aquí detrás de la tapa de los sesos. Es el cerebro. El cerebro es el órgano que más energía demanda en el cuerpo. Es el órgano que más azúcar consume.
es la razón por la cual nosotros tenemos que tener ese vicio de comer y de alimentar. Y es efectivamente el que de alguna forma, que vamos a ver, está conectado con el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué es el sistema límbico? Bueno, el sistema límbico es el cerebro emocional. Ahí es donde están nuestras emociones, nuestras pasiones. Ahí es donde está el amor, el deseo, la rabia, la ira. Eso está en el sistema límbico. Y esa parte del cerebro sí existe, por supuesto, en los mamíferos y en las criaturas más primitivas, como los reptiles, que son completamente emocionales, lo que para otros animales se llama el instinto. Eso está ahí, en el sistema límbico. Y un poco más abajo, un poco más adentro, conectado ya con lo que es la médula espinal, está el tronco encefálico. ¿Qué es el tronco encefálico? Es la parte más primitiva del cerebro. Las lombrices tienen tronco encefálico, los insectos, los crustáceos. Es donde está la parte del cerebro que es responsable de que nosotros podamos vivir. Ese es el pedazo del cerebro que no se olvida de respirar. Ustedes pueden emborracharse y olvidarse de todo lo demás, pero alguien tiene que ocupar de acordarse de que tienen que mover el corazón, de que tienen que mover los pulmones, de que hay que controlar la presión arterial. O sea, todo lo que son las funciones básicas que permiten la vida están en el tronco encefálico. Entonces, nosotros podemos vivir sin neocórtex, pero es imposible vivir sin tronco encefálico. Claro, si nosotros le quitamos a una persona el neocórtex, podemos seguir diciendo que esta es una persona. Entonces, ahí entraríamos a filosofar. Pues la percepción de alto nivel siempre va a estar modulada por todo lo que ha sido tu aprendizaje. Y tu aprendizaje es cultura, es educación formal, es educación informal, son las experiencias que tú has vivido, y así sucesivamente, como yo les dije al principio. Si tú tuviste una mala experiencia con un venezolano, entonces qué fastidio que esté este tipo venezolano aquí viniéndome a echar un cuento. En cambio, si tú has tenido una buena experiencia con un venezolano, puedes decir, oye, qué chévere que está este venezolano aquí, porque tú ya estás prejuzgando o prejuiciando lo que tú percibes en función de lo que tú has percibido previamente. Obvio, obvio. Pero eso es muy complicado. Yo estoy tratando de hablar de lo que es más facilito, entre comillas, que es en lo que nos parecemos. Porque si nos ponemos a hablar de lo que no nos parecemos, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a tratar de hablar de lo que se supone que tenemos parecido todo y que es lo que nos permite dialogar. Pero claro, tienes razón. Tu realidad y mi realidad es distinta en el sentido de que tú filtras tu realidad a través de tus experiencias y yo filtro mi realidad a través de mis experiencias. Pero en este momento, en este lugar y en este tiempo, nosotros podemos compartir experiencias comunes gracias a que nuestros sentidos se parecen. Que después tú vayas a decir que fastidiosa fue la charla de este tipo o que es divertida, eso es otra cosa, eso fue tu vivencia.
que va a ser tuya y solamente tuya, porque cada uno de los que están aquí van a tener una vivencia diferente, aparte de que van a tener una perspectiva diferente, porque tú estás sentada ahí, ella está sentada acá y así sucesivamente. Pero hay suficientes elementos comunes como para después de que yo salga de este salón, tú te puedas sentar a conversar con alguna de las otras personas que estuvo aquí y por lo menos tengan un tema común de conversación, ¿sí o no? ¿Sí? Ese es el detalle, claro, la cultura, la educación, la experiencia donde tú has vivido, ¿verdad? Va a filtrar lo que la interpretación que últimamente tú le das a lo que tú estás recibiendo. Pero lo que tú estás recibiendo sí se va a parecer a lo que los otros están recibiendo. ¿Sí? Es ahí el detalle. Y por eso que yo estoy tratando de quedarme del lado de acá, del lado de la recepción más que del lado de la interpretación final, porque es mucho más complicado. Esa es tuya y tú solamente es tuya. Ahí ya es más difícil meter. Pero bueno, los ojos. Fíjense una cosa divertida de los dos ojos. Los ojos son los sentidos que nos permiten sensar a mayor distancia. Los oídos también nos permiten escuchar, pero los ojos en el ser humano tienen una preponderancia sobre los oídos. Entonces, además de que nosotros tenemos dos ojos, fíjense qué cosa tan interesante. El lado derecho de nuestro cuerpo es controlado por el lado izquierdo del cerebro. Y ahorita más adelante nos vamos a meter con más detalle. Y el lado izquierdo de nuestro cuerpo es controlado por el lado derecho del cerebro. Si yo me pego en el lado izquierdo del cerebro, yo tengo fallas en el lado derecho del cuerpo. Si yo me pego en el lado izquierdo del cerebro, yo tengo fallas en el lado derecho del cerebro, yo tengo fallas en el lado izquierdo. Entonces, siempre se cruzan los campos. Pero fíjense lo que pasa en los ojos, que es bien interesante. Aquí tengo un ojo y él viene para acá. El ojo izquierdo va para el lado derecho del cerebro. El ojo derecho va para el lado izquierdo del cerebro. Chévere. Pero aquí en el medio hay una cosa que se llama el quiasma óptico. Y en el quiasma óptico pasa algo bien simpático. Que resulta que del ojo derecho, la información del lado derecho del ojo derecho va para el lado izquierdo del cerebro. Pero la información del lado izquierdo del ojo derecho va para el lado derecho del cerebro. Y lo mismo pasa con el ojo izquierdo. La información del lado izquierdo del ojo izquierdo va para el lado derecho del cerebro, mientras que la información del lado derecho del ojo izquierdo va para el lado derecho del cerebro. Entonces cada uno de nuestros ojos adicionalmente es o ve en estéreo. Entonces nosotros tenemos 4 receptores estéreos, porque tenemos 2 ojos estéreos que adicionalmente trabajan en conjunto. Entonces el lado izquierdo de nuestro plano visual es captado por el lado derecho de ambos ojos, y el lado derecho de nuestro plano visual es captado por el lado izquierdo de ambos ojos. ¿Ves? Lo hace más redundante aún. Eso es con respecto a la visión en estéreo. ¿Ves? Fíjense, la visión en estéreo. Fíjense lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando con esa zona? Eso se mueve. Se mueve. Se mueve. Quédense viendo eso que se mueve. ¿Están viendo? ¿Qué pasó ahorita? Vamos otra vez. Un cuerpo que tiene menor sensibilidad o menor movilidad. Entonces,
Todos ustedes se han visto el espejo, ¿verdad? Digo yo, a menos que alguien lo haya roto cuando se vio y ya no se puede ver más. Todos nos hemos visto el espejo. Ustedes creen que son como ustedes creen que son, ¿verdad? Pero su cerebro no lo cree así. Su cerebro cree que ustedes son así. Eso es lo que el cerebro cree, por lo menos desde el punto de vista motor. Desde el punto de vista motor, ustedes son unas manotas y unas bocotas. No sé si son unas bocazas también, pero unas bocotas son y unas manotas. Y en cambio un tronquito. Tronquitito. Es más, desde el punto de vista motor, ustedes no tienen sexo. Desde el punto de vista motor, no. Con todo lo que se mueve en el sexo. Sí, pero salvo que tú seas algo extraordinario, ¿qué capacidad tienes tú para mover tu clítoris? No sé. Desde el punto de vista sensorial sí tenemos sexo, obvio, pero tampoco es la cosota esa que algunos de nosotros nos imaginamos que tenemos. Ahí está, siente, sí, claro que siente. Obvio que siente. Pero sensitivamente, nosotros somos mucho más sensitivos con las manos, con los labios, con la lengua. Claro. Porque tenemos muchas más terminaciones nerviosas. Y en consecuencia, para nuestro cerebro, así somos nosotros desde el punto de vista sensorial. Distinto a lo que uno ve en el espejo, ¿verdad? Pero fíjense, un sentido importantísimo, sentido del equilibrio, está metido ahí, pegadito del sentido de la audición, pero no es el sentido de la audición. Otro sentido diferente es el sentido del equilibrio, el sentido que nos permite caminar sin caernos. No sé, pero es el que nos permite movernos, dar una voltereta, pararnos de mano, todas esas cosas. O sea, caminar de pie no es cosa fácil. Lo que tienen ustedes que tienen botellitas de agua, agarran sus botellitas de agua y equilibrenlas en la tabla. ¿Qué es más fácil? ¿Equilibrarlas así o equilibrarlas así? Se hace más grande, más amplio. Pues cuando nosotros estamos de pie, es como que si nosotros pudiésemos agarrar y dejar el agua en la parte de arriba y voltear la botella. Que la parte más pesada de todos nosotros es nuestra cabezota. Nosotros somos un péndulo invertido y todo el tiempo tenemos que estar usando el sentido del equilibrio que está en la cabeza para saber si la cabeza está donde debería estar. Eso es importantísimo, el sentido del equilibrio con sus tres ejes: longitudinal, transversal y óptico. ¿Y qué pasa si nos ponemos a dar vueltas? Estas cositas, que son los conductos semicirculares, tienen un fluido donde flotan un poco de bolitas, de pelotitas, que son los otonitos. Cuando nosotros nos movemos, los otonitos se mueven y hacen que unos pelitos que hay ahí sientan el desplazamiento. Pero si nosotros nos ponemos a dar vueltas, los otonitos se ponen a dar vueltas
Y cuando nosotros nos paramos, hay una cosa que se llama el efecto Coriolis, y los otolitos siguen dando vueltas. Y a pesar de que nosotros nos paramos, ¿qué cree nuestro cerebro? Que seguimos dando vueltas. Y entonces nos mareamos. ¿Por qué? Porque el cerebro se confunde. Porque el cerebro se confunde porque nosotros le estamos dando una información que es confusa. Así que si ustedes practican gimnasia olímpica o baile acrobático y están siempre dando vueltas en el aire, ustedes han tenido que aprender a no hacerle caso a los otolitos para no marearse. Porque si se marean, se caen. Aprendemos. Como les digo, pegadito aquí están los conductos semicirculares, realizar un análisis espectral, y el sonido tiene una propiedad que tienen las ondas mecánicas, que tienen las ondas en general, que es la propiedad de la superposición, y las ondas se pueden superponer y se pueden sumar, y por eso que yo puedo hablar y ustedes pueden hablar simultáneamente, y las dos conversaciones pueden viajar por el aire. Claro, entre más hablen ustedes, menos me escucho yo y viceversa, pero existe la posibilidad. Y lo mismo pasa con lo que es la generación de sonido y con los instrumentos musicales. Entonces, distintos instrumentos musicales, igual que pasa con el oído, van a tener una configuración mecánica que va a favorecer que aparezcan o que se amplifiquen ciertas frecuencias, ciertos armónicos, y por el contrario, que se decrezcan o se disminuyan ciertos otros armónicos. Eso es el timbre. Entonces, si nosotros vemos el análisis espectral de una flauta es completamente distinto al análisis espectral de un violín. Y por eso es que uno puede discriminar fácilmente en una orquesta con los ojos cerrados los timbres de los distintos instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque tenemos un analizador de espectro dentro de la cabeza. De hecho, tenemos dos analizadores de espectro, que son los dos oídos. Entonces, eso nos permite reconocer el timbre de los instrumentos musicales o el timbre de la voz de una persona, y poder reconocer a una persona por la voz, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un timbre diferente, porque aunque nuestros aparatos fonadores se parecen, no son iguales. Entonces, si yo te escucho a ti o te hago una prueba de audición, tu curva de audición va a ser diferente de la mía. Se van a parecer bastante, pero van a haber unas diferencias. ¿Por qué? Porque el tamaño de tu cabeza es distinto al tamaño de mi cabeza, porque el tamaño de tu pabellón auditivo es distinto al tamaño de mi pabellón auditivo. Entonces eso crea cambios sutiles que hacen que lo que tú percibes en tu realidad interior sea una experiencia única. Pero el hecho de que sean suficientemente parecidas las experiencias de todos es lo que nos permite tener un encuentro y poder compartir e intercambiar realidades. Porque si la forma en la que cada uno de nosotros percibiese el mundo fuera completamente diferente, no habría forma de que nos pudiésemos comunicar, porque no habría forma de intercambiar elementos comunes. Entonces, a pesar de que nosotros somos todos diferentes, y qué bonito, porque qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales, somos lo suficientemente parecidos para podernos entender. Eso viene justamente de todos estos sentidos. La visión. Ahorita sí estamos hablando con la mayoría, entonces. Bueno, entonces dígame algo de la visión. Ya yo he hablado mucho. Entonces, no se supone que la mayoría son de arte visual. Claro, pero las partes convencionales de la visión es la que luego está más experta. Las partes físicas, ¿no? Está bien, perfecto, yo no tengo problema. Fíjate que tú has estado filosofando, yo no tengo problema con la filosofadera, pero algo, dígame algo de la visión. No digan otros y otras, yo lo mismo contigo. Algo de la visión, alguien, dígame algo de la visión. ¿Cuántos ojos tenemos?
3 ojos. Ahora sí te complicaste. ¿Cuántos ojos tenemos al frente de la cara? Ahí sí, porque sí tienes muchos ojos. No, pero ese no se ve. Si no me complique la cosa, vamos por lo fácil. ¿Cuántos ojos tenemos? ¿Y por qué tenemos 2 ojos? Porque el campo visual es amplio, tenemos que tener para acá y para allá. Si nos cerramos uno, Pero solo ya vemos va. aquí acá. de la tridimensionalidad. Eso sí me gustó. Pues las vacas también tienen 2 ojos, pero ven diferente que nosotros. Y los camaleones también tienen 2 ojos, pero ven aún más diferente que nosotros. Nosotros tenemos los 2 ojos, la mosca es otro, incluso el ojo de la mosca es completamente distinto al ojo de nosotros. El ojo del camaleón y el ojo de nosotros todavía se parecen, pero el de la mosca sí es completamente distinto físicamente. Funciona más bien como un sistema de fibra óptica. Pero nosotros tenemos 2 ojos más al frente, porque eso nos permite tener el sentido de la tridimensionalidad, la visión 3D. Igual que tenemos 2 oídos, porque eso nos permite, ¿qué cosa? La percepción estereofónica, poder discriminar la procedencia del sonido. Entonces, nosotros pudiésemos ver con un ojo, pero pierdo la capacidad de percibir la tridimensionalidad y sobre todo aquellos fenómenos que dependen de la tridimensionalidad, como no estrellarme contra el escritorio o poder atajar una pelota o lo que sea. O sea, la visión 3D parte de la base de que tenemos 2 ojos. Entonces, tenemos 2 ojos y los 2 ojos se solapan sobre el mismo pedazo del espacio. Entonces nosotros tenemos la información repetida, pero no idéntica. ¿Por qué? Porque cada ojo ve una visión ligeramente diferente. Si yo cierro un ojo y pongo mi dedo aquí al frente y después cierro el otro ojo, ¿qué pasa con el dedo? Se cogen los dedos al frente, cierren un ojo y después cierren el otro, ¿qué pasa con el dedo? Cambia de posición. ¿Se mueve el dedo? No. ¿Yo les dije que moviera el dedo? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde otro. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5 sentidos. Buenísimo. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Ajá. Estamos todos de acuerdo. Esos son los 5 sentidos que nosotros tenemos. ¿Hay más sentidos? Sí. ¿Cuáles otros sentidos tenemos? Se dice que las mujeres tienen otros sentidos. Ajá. ¿Cuáles son esos otros sentidos que tienen las mujeres? El sentido de la estética. Saber qué va a suceder. Saber qué va a suceder. Intuición. Intuición. Ok, está interesante. No me voy a meter en esos detalles de la intuición. Pero sí, o sea, si nos metemos hacia un poco más metafísicos, podríamos hablar de cosas esotéricas como esas. Pero por lo pronto hay algo que no es esotérico, pero que nunca nos enseñaron en el colegio, que son toda la serie de endosentidos o propios sentidos, que son tan o más importantes que los exosentidos. ¿Cuál sería la diferencia entre los endosentidos y los exosentidos? Son internos. Entonces, ¿qué hacen?
¿Qué hacen los sentidos? ¿Para qué sirve un sentido? Para recibir. Perfecto, buenísimo. Entonces, los exosentidos sirven para recibir ¿qué? Lo que está afuera, lo que viene de afuera. O sea, los ojos ¿para qué nos sirven? Para ver qué cosa. Para vernos por dentro. No, a ver cuántos de ustedes se pueden ver por dentro, a ver, pues en el ojo. Entonces no sirve para verse por dentro el ojo, ¿verdad? El ojo es un exosentido, igual que la nariz, igual que la lengua, igual que las manos. Algunos sentidos requieren que uno esté más cerquita que otros, pero al fin y al cabo, esos son sentidos para saber qué es lo que está pasando fuera del cuerpo. Los endosentidos, en cambio, son los sentidos que nos permiten saber qué está pasando dentro del cuerpo. ¿Okay? Y yo voy a ir haciendo una combinacióncita de ambos grupos de sentidos. Entonces, fíjense, el primero del que les voy a hablar es el sentido y mi pareja es sádico y entonces a él le gusta darme dolor y a mí me gusta recibirlo, entonces somos felices y contentos y nadie se mete en el asunto. Pero si yo soy un bestia que me molesto y entonces cuando me molesto voy a mi casa a caerle a golpes a mi mujer, entonces a ver, ¿dónde hay que tirar la raya? ¿Dónde hay que poner el límite? Pero en su sentido original, ese dolor sentimental tiene la misma utilidad práctica que el dolor físico. Implica que algo me produjo daño. Y como algo me produjo daño, yo tengo o que activar los mecanismos para reparar ese daño o que evitar aquello que me produjo daño. Es que nosotros somos el único animal que se empeña en tropezar siempre con la misma piedra. Pero bueno, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Pero es la misma naturaleza, o sea, es el mismo objetivo. Alertarnos que algo no nos hace bien. ¿Ves? El dolor, fíjense, tan importante es el dolor que el dolor tiene unos nervios especiales. Si bien nosotros tenemos toda una serie de nervios que vienen del resto del cuerpo que nos dan información táctil, que nos dan información de posición. Nosotros tenemos un circuito nervioso especial, que son los nervios de dolor. Y los nervios de dolor son especiales en varios sentidos. Prácticamente todos los demás nervios están vestidos. Tienen una capa protectora alrededor que los separa uno de los otros. Una cosa que se llama mielina, una capa de mielina, que funciona igualito que funciona el aislante de un cable, para evitar que haya cortocircuito entre un cable y otro. Los nervios de dolor, en cambio, son nervios desnudos. Y cuando se produce dolor en alguna parte, esos nervios desnudos pudiesen efectivamente producir cortocircuito con otros nervios desnudos para aumentar la urgencia de ese daño y tratar de alejarnos de él. Y no solo son nervios desnudos, sino que tienden a ser nervios más gorditos. Y al ser nervios más gorditos, la información viaja por ahí más rápido. Entonces, el arco reflejo, por ejemplo, ni siquiera cuando es una información de riesgo, de vida o muerte, fíjense lo que pasa con el arco reflejo. Nosotros nos pinchamos. Yo llego, vengo, estoy tocando la computadora y me pinché. Cuando yo me pinché, la información de dolor viajó rápidamente hasta mi médula espinal y automáticamente, sin preguntarle al cerebro, sacó el brazo de él. Hizo sinapsis,
se comunicó con las neuronas que están ahí mismo, que son las que mueven el brazo, y lo sacó, lo alejó de aquello que me produjo daño. Y después de que, ¡ouch! Después de que me entero de que me dolió. Pero primero sacó la mano y después me enteré de que me dolió. Es más, si es un tigre que me viene persiguiendo, yo salí corriendo, me caí, me raspé, me rompí y seguí corriendo. Y el cerebro todavía no se ha enterado de que me duele. Porque si se entera de que me duele, ahí se queda. Es una colección de sentidos, es una colección de sensores, donde nosotros tenemos sensores de variación de temperatura, tenemos sensores de absorción de temperatura, tenemos sensores de dolor, de presión. Los pelos son sensores que nos dan información sobre la rugosidad, tenemos sensores de dureza, o sea, es una colección de sensores. Deberíamos hablar, como les digo, de los tactos. Y esos sensores no están repartidos de igual forma sobre la superficie del cuerpo. Hay partes del cuerpo donde hay mayor concentración de sensores y hay otras partes del cuerpo donde hay menor concentración de sensores. O sea, hay partes del cuerpo que son más sensibles. Eso que yo les estoy diciendo ocurre en estos dos pedazos del cerebro, tanto en la corteza motora como en la corteza sensorial, donde llegan o salen los nervios que últimamente se comunican con las distintas partes del cuerpo. Pero como yo les dije, no todas las partes del cuerpo tienen la misma sensibilidad, igual que no todas las partes del cuerpo tienen la misma motricidad. Entonces el cerebro utiliza pedazos de cerebro más grandes para aquellas partes del cuerpo que tienen más movilidad o más sensibilidad, y en cambio usa pedazos de cerebro más chiquitos para aquellas partes del cuerpo. Detrás, entonces, tenemos lo que se conoce como las áreas de asociación sensorial. Ahí es donde se combina la información auditiva con la información visual, con la información táctil. Entonces, cuando yo les menciono a ustedes, qué sé yo, una manzana, ¿qué me pueden decir de una manzana? ¿Manzana? ¿Alguien se ha comido una manzana? ¿Qué es dulce? Roja. ¿Qué es rojo? El El exterior, pero es el color. ¿Qué tipo de estímulo es ese? Visual. Entonces tenemos una información visual para lo que es una manzana. ¿Qué más sabemos de la manzana? Es dulce. Es dulce. ¿Qué tipo de información es esa? Sabor. Gustativa. ¿Qué más sabemos de la manzana? El morderla es un poco. La textura. La textura. ¿Qué tipo de información es esa? Táctil. Entonces, la parte del cerebro donde se combinan todas esas informaciones para darle sentido a un concepto es aquí. Aquí, donde nosotros podemos tomar una palabra escrita o una palabra hablada, y esa palabra hablada o escrita que se recibe por los ojos, por los oídos, asociarla con un mismo concepto que tiene componentes táctiles, gustativos, olfativos. La corteza cerebral, el neocórtex, es una estructura sigmática. La neocorteza no es una estructura aleatoria, donde cualquier parte hace cualquier cosa.
Por el contrario, el neocórtex es una estructura muy organizada, donde las distintas partes tienen distintas funciones. Aquí, la corteza prefrontal, justo detrás de nuestra frente. Ahí es donde de verdad está cada uno de nosotros. Ahí es donde está nuestra personalidad, en la neocorteza. Es la última parte del cerebro en desarrollarse, en organizarse, porque es la que eventualmente va a mandar sobre todo el resto del cerebro. Es donde se toman las decisiones y es la parte del cerebro que se desarrolla a lo largo de la adolescencia. Por eso es que los adolescentes no saben tomar buenas decisiones, porque la parte de la cabeza que toma decisiones todavía no está ahí. Entonces, a pesar de que ustedes crean que sus papitos y mamitas no saben nada, algo han de haber sabido. Y entonces la neocorteza prefrontal es la que justamente en esta época de la adolescencia y la juventud temprana permite que cada uno de ustedes configure su carácter, su esencia. Ahí es donde está la personalidad de cada uno. Más atrás, justo aquí detrásito, está la corteza de asociación motora. Es la parte del cerebro que controla nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes aquí hacen danza? Danza, por allá. En la línea se me quedaron lejos. Teatro. Teatro. Bueno, los que hacen teatro, los que hacen danza, tienen extremadamente desarrollada esta parte del cerebro, la expresión corporal. Ahí es donde está todo lo que nuestro cerebro le dice a nuestro cuerpo que haga. Eso lo hace esa parte. Más adelante, entonces, tenemos la corteza ya motora primero. O sea, en la premotora se planifica, se programa. Ok, yo quiero, qué sé yo quiero saltar. ¿Okay? Para yo saltar, entonces tiene que ocurrir una serie de eventos en una secuencia lógica. La corteza premotora planifica la secuencia y lo pone ahí en cola. ¿Cuántos de ustedes sí son programadores aquí? ¿Programadores? ¿Medios digitales? ¿Quién es el trabajo con medios digitales? Dos manitos nada más. Dos manitos. Un programa es una secuencia de pasos, ¿sí o no? Ah, no, sí, no, dígame. ¿Ustedes programan o no programan? Sí, por supuesto. Ajá, entonces, si tú quieres que la computadora haga algo, tú tienes que decirle cómo lo tiene que hacer, ¿sí o no? Claro, deja instrucciones para que... Correcto. Entonces, eso es lo que hace la corteza premotora. Le da las instrucciones. ¿Y qué es lo que hace la corteza motora? Las ejecuta. Entonces, es la que controla las cuerdas. Y le dice, ok, músculo tal, contráete tú ahorita, músculo cual, contráete tú después, y así va. Después, justo detrás de la corteza motora y partiendo el cerebro, está todo arrugado, pero hay unas arrugas que son más profundas que las otras, que se llaman cisuras. Entonces aquí hay una cisura media. Esa cisura media separa lo que es la parte del cerebro que ordena de lo que es la parte del cerebro que recibe. Entonces, justo detrás de del surco central, entonces tenemos el córtex sensorial primario. Ahí es donde llega, ya lo vamos a ver,
toda la información que viene de los sentidos que tienen que ver con el cuerpo. Tres receptores de colores, sino que solamente tienen dos receptores de colores. Entonces la forma como el perro ve el mundo es diferente. Y hay seres humanos que no tienen los receptores de colores o que tienen dos receptores cuyas frecuencias son muy parecidas. En el caso del receptor del color verde y el receptor del color rojo están muy próximos el uno del otro, que es el daltonismo tipo 1, es el más común. Entonces esas personas simplemente no distinguen los verdes de los rojos, porque para ellos es lo mismo, porque el receptor que tienen o los receptores que tienen están prácticamente en el mismo rango de frecuencia. Salvador Dalí, por ejemplo, tenía una acromia intensa. Él funcionaba esencialmente con bastones solamente. Y para Salvador Dalí, el color favorito, porque era el único que distinguía, era el violeta. Entonces, son cosas interesantísimas que le pasa a la gente y que dependen de sus sentidos. Ya vamos a terminar. Ilusiones cromáticas. Para los de ustedes que estaban con eso. Tercer ojo. Sin meternos en la metafísica, simplemente hablando del mundo de las neurociencias, nosotros tenemos efectivamente un tercer ojo, que es las glándulas hipófisis y pituitarias, que es donde está el sistema neuroendocrino y que coincide con el chiasma óseo. Y es realmente nuestro ojo interno, es el que percibe la realidad interior. Ahí es donde nosotros percibimos si tenemos hambre, si tenemos sueño, si tenemos sed, si tenemos calor, si tenemos frío. Todas esas sensaciones internas las percibe la glándula hipófisis y pituitaria. Entonces, no puede, tiene problemas de propiopercepción, le puede dar fiebre o cualquier cosa y ni se entera. Gusto, amargo, salado, dulce, umami. ¿Alguien sabe cuál es el sabor umami? No. Umami. Umami es el buen sabor. Un vocablo japonés que significa eso, buen sabor. El umami es un receptor que capta una cosa que se llama el glutamato monosódico. Glutamato monosódico es uno de los enriquecedores de alimentos más populares que usa la industria de comida. Tomen cualquier fundita de papitas de la que ustedes quieran y se van a encontrar que uno de los enriquecedores es el glutamato monosódico. Produce buen sabor. Ocurre naturalmente en la soya, y la salsa de soya normalmente es rica en glutamato monosódico. Ese es el sabor umami. Entonces nosotros percibimos los sabores básicos: dulce, salado, amargo, umami y ácido. ¿Y dónde percibimos el picante? ¿Qué es el picante? Aquí que hay dulce, salado, amargo, ácido, umami y el ajicito. Cuando incide sobre los sensores, sobre los receptores de dolor. Entonces, el picantico estimula los receptores de dolor. Entonces, el gusto es la combinación de esos 5 receptores gustativos más la incidencia sobre los receptores de dolor, más la temperatura, la textura y todo eso después combinado con el aroma.
olfativos. Los receptores olfativos están aquí arriba, detrás de nuestros ojos. Y los receptores olfativos, los sensores olfativos, a diferencia de la mayoría de los otros sensores que yo les he mencionado hasta ahorita, aunque no les he descrito con detenimiento, son neuronas directamente. Y por eso es que nosotros podemos drogarnos con la nariz, porque cuando nosotros inhalamos una droga pasa directamente al cerebro, porque nuestros receptores olfativos son neuronas directamente pegadas al cerebro, que se renuevan, que se reciclan aproximadamente una vez cada 20 días. Y la recepción del olor es algo muy complejo que todavía no se ha descifrado, lo que es el odoroma, porque resulta que nosotros tenemos distintos receptores de olor, alrededor de 20.000 receptores de olor distintos. Los perros tienen más de 40, pero esos receptores de olor distintos pueden todos ser estimulados por una misma molécula odorante. O sea, aquí tenemos una molécula odorante A, estimula más estimula menos pero estimula. Entonces el olor es una combinación de los distintos odorantes, que son moléculas pequeñas, y la impresión que estos causan en los distintos receptores olfativos. Y por estar pegado directamente con el cerebro y estar pegado directamente con el sistema límbico, los olores pueden evocar directamente sentimientos. El órgano vomeronasal y el órgano vomeronasal está nuevamente conectado directamente con el sistema límbico y es el órgano que nos habla de las señales, ese sexto sentido. Mira, que ese tipo me cae mal, que esa persona me cae bien. En parte ese mensaje tiene que ver con las feromonas. Esa persona me atrae. La atracción tiene tener un buen tiempo se el órgano vomeronasal no huele, o sea, no tiene una manifestación consciente de olor, sino es más bien esa percepción extrasensorial de que ese tipo me cae mal. Y no me gustó. Y culturalmente es un órgano que nosotros culturalmente hemos ido atrofiando. Nosotros hemos ido atrofiando porque cada vez nosotros queremos creer menos en ese cuadro, en ese sexto sentido, y pretender creer más en lo que es la lógica. Y como que feo huele ese sobaco, vamos a poner un desodorantismo, vamos a usar perfume. Entonces nosotros también hemos ido reemplazando esos mensajes químicos que produce nuestro cuerpo por otros mensajes químicos que saturan el aparato olfativo y por el contrario deprimen el órgano vomeronasal. Pero hija, y si lo tenemos chiquito, ¿hacia dónde está girando esa mujer? Está girando en el sentido de las manecillas del reloj, pues está girando en sentido contrario. ¿Cuántos de ustedes ven a esta mujer girando en este sentido? Pero ¿cuántos? ¿Quiénes la ven girando así? Así, en este sentido. ¿Quiénes la ven girando así? A ver, 1, 2, 3. Ahí estamos mostrando que estamos utilizando nuestro lado derecho del cerebro.
¿Cuántos la ven girando hacia la izquierda? Está bien, eso implica que tú puedes alternar ambos hemisferios cerebrales, lo cual te da una capacidad muy interesante desde el punto de vista perceptual. La mayoría de las personas tienden a verla primeramente girando así. ¿Por qué? Porque eso implica una dominancia del lado izquierdo del cerebro. Entonces, todo este cuento que yo te he estado echando, ahí tienes una demostración contundente. Nuestra sociedad está dominada, gústenos o no nos gusta, por el lado izquierdo del cerebro. Pero bueno, un poco la cultura. Esas cosas físicas también. Porque si hablamos en el caso de la música, que el oído hindú es oye, es que quiere decir que la cultura también ha preparado. Obvio que, pero nosotros somos el resultado de la historia. O sea, tú no puedes eliminar lo que ha sido 150.000 años de evolución cultural, social, etc. Nosotros somos el resultado de un proceso. Nos guste o no nos guste. Por eso es tan fácil colonizar, por eso también fue tan fácil colonizar. La colonización partía de, supuestamente, que esos patrones estaban como bien naturales. Partía de que algunos somos más iguales que otros y los que somos iguales, por miedo a los diferentes, mejor los. Bueno, queremos agradecer a Ricardo. Eso es que tiene una alta capacidad de integración. Alternar entre ambos.